Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a ver una introducción al problema de localización de instalaciones. Entonces, de manera general podemos decir que siempre es óptimo ubicar la instalación en uno de los vértices. Además de eso, la idea es que cada vértice sea servido por la instalación más cercana. Esto es cierto cuando las instalaciones no tienen una capacidad. Es decir, que una instalación puede servir tantos clientes como le sean asignados. En el caso en el que ese no lo vamos a ver, pero para que sepan, en el caso tal que las instalaciones tengan una capacidad, esto no siempre es cierto, ¿sí? En algunos momentos una instalación, una, eh, un vértice, pues puede ser servido por una instalación que no sea la más cercana a esta. El problema o el resultado final es afectado por la distribución de la demanda. Si la demanda está muy concentrada en una parte, pues allí van a haber más instalaciones, así la demanda esté como uniformemente distribuida en todo el grafo o en todo el espacio. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con el one median, el problema de la 1 mediana, no sé cuál sería la traducción exacta al español. Pero bueno, aquí la idea es ubicar una instalación de manera tal que el promedio de las distancias ponderadas sea minimizado. Las distancias ponderadas significa, aquí, aquí tenemos, por ejemplo, aquí la distancia es 6, si necesitamos medir, si la instalación la ubicamos aquí, entonces la distancia ponderada de B a D sería 6 por 150, que es la demanda total que hay en este nodo. ¿Sí? Entonces se pondera con la demanda. Ahora, aquí nos dicen la palabra árbol. Aquellos que no recuerden, entonces un árbol es un grafo como este en el que solamente hay una posible ruta entre cada par de nodos. Por ejemplo, entre F y A solamente existe esta ruta. No lo puedo hacer, por ejemplo, si B y A estuviesen conectados, yo podría ir por aquí. ¿Sí? Si esa opción estuviese aquí, ya ese no sería un grafo, no sería un árbol. Seguiría siendo un grafo, obviamente, pero no sería un árbol. Otra forma de verlo es como donde no hay subciclos. Mire que si A y B se conectan, entonces ya aquí habría un subciclo. Entonces es un grafo que no tiene subciclos. Entonces, lo pueden ver como un grafo que no tiene subciclos o un grafo en el que entre cada par de nodos solamente hay una ruta posible. ¿Sí? Bueno, primero hagamos el modelo para este tipo de problemas. Entonces, la idea es minimizar, vamos a utilizar otro color, minimizar z igual a, bueno, vamos a definir una variable de decisión y esta es x sub i. X sub i es igual a 1 si la instalación se ubica en el nodo i y 0 de lo contrario. Listo. Vamos a reducir el tamaño de esto. Bien. Esa es nuestra variable de decisión. Ahora necesitamos sobre todo i y sobre todo j de c sub i j x sub i. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos. La distancia desde i hasta j por x sub i, nos falta algo más por la demanda de j. Y dijimos que era la distancia ponderada, ¿cierto? C sub i j es la distancia o el costo, veámoslo como la distancia, y d sub j es la demanda.
de J es igual a la demanda del nodo J. Y C sub ij es la distancia del nodo I a nodo J. Bien. Vamos a minimizar esto sujeto a un par de restricciones. La primera, ¿cuántas instalaciones se van a ubicar? Pues solamente se va a ubicar una. Entonces, el sumatorio sobre todo I de x sub i j, de x sub i, perdón, es igual a 1. ¿Sí? Y x sub i pertenece a 0, 1. ¿Hay alguna otra restricción que tengamos aquí? No parece haber ninguna. Ya con esto, aquí ya tenemos entonces el modelo para este problema sencillo, para el 1 million problem. Este problema, que es con una sola instalación, tiene una forma muy sencilla de resolverlo cuando se hace en un árbol. Vamos a eliminar esto de aquí y vamos a resolverlo para este árbol. Entonces se utiliza lo que se conoce como la poda del árbol. Miremos la demanda total que hay aquí. Por un lado tenemos 100, más 150, más 125, más 175, más 250, más 200. Eso nos da 1000. Es decir, donde haya 501 unidades, la mediana de eso sería 500, bueno, está entre 501 y 500, ¿cierto? Porque sería 500.5. Entonces, yo empiezo a podar el árbol. ¿Sí? Y el nodo que contenga la mediana, ese es el nodo que debe utilizarse para ubicar la instalación. Entonces vamos a hacer esto por etapas. Por ejemplo, vamos a podar esta parte, el nodo A. Entonces cortamos aquí, podamos las hojas, estas que están sueltas se llaman las hojas, entonces podamos esta, y esto nos quedaría 125 más, entonces nos queda así. Aquí quedaría C, aquí B, aquí B, aquí F, y acá E. Bueno, no, ese último quedó muy grande. Vamos a hacerlo más y un poco más hacia acá. Aquí. Entonces, recontemos las demandas. Aquí nos queda 150, 175, 200, 250. Y aquí me queda 100 más 125 sería 225. Ahora vamos a cortar esta parte. Vamos a cortar la hoja E. Y nos queda, pues este sería el primero. Aquí vamos con el segundo. Por acá nos queda C. Aquí nos queda D. Acá queda B. Y aquí queda F. Esa F no parece una F. Ahora sí parece, bueno, parece más una F ahora. Bien. Aquí queda 150. 175. 200. Y acá me queda 475. Bien. Ahora cortamos esta hoja. Y nos queda, sería 3, nos queda D, B y F. Y queda 200, 150. Aquí nos queda 575
más 75 sería 650. Y aquí en este nodo podemos decir que está la mediana. Sí, ahí está 500.5 en ese 650. Entonces sabemos que la instalación debe ubicarse en este nodo D, utilizando pues esta técnica de poda. Esto aplica para la una mediana. Si ya tenemos P medianas, es decir, si deben utilizarse más de una, si se van a ubicar más de una instalación, si se va a ubicar más de una instalación, pues ya no aplicaría este método. Habría que resolverlo, pues, resolviendo el problema de programación lineal. Bueno, de programación entera es eso. Eso sí era de programación netamente entera. ¿Por qué? Porque la variable de decisión solamente tomaba valores enteros, 0 o 1. Ahora vamos a trabajar con la P mediana. En este caso, no solamente se va a hacer una instalación, sino que se van a hacer varias instalaciones. Para ello necesitamos un par de restricciones más. Un par de restricciones más y un par de variables más. Bueno, por lo menos necesitamos una variable. Entonces utilicemos la variable y sub i j. Este es igual a 1 si la instalación i sirve al nodo j y 0 de lo contrario. Esto quedó como muy separado aquí. Entonces, 1 si la instalación i sirve al nodo j, 0 de lo contrario. Bien. Ahora, tenemos que el número de instalaciones a ubicar, que está dada por esta restricción, no es igual a 1. Este es igual a P. Aquí, siendo estrictos, aquí puede ser menor o igual a P, porque es probable que no sea óptimo ubicar P instalaciones, sino menos de P, pero dejémosla P, si yo decido que son P las instalaciones que se van a ubicar. Bueno, aquí resulta que un nodo tiene que ser, si el nodo J es servido por la instalación I, eso es cierto siempre y cuando el, nodo, en el nodo I se haya ubicado una instalación. Entonces yo sé que X sub I es mayor o igual que Y sub IJ para todo IJ. ¿Sí? La instalación, si el nodo J es servido por el nodo I, eso significa que en el nodo I se ubica una instalación. Si X sub I es igual a 1, es decir, hay una instalación en el nodo I, entonces Y puede ser 0 o puede ser 1. Y sub I J. Pero si el nodo J, si en el nodo I no se ubicó ninguna instalación, es decir, X sub I es igual a 0, entonces Y sub IJ solamente puede ser igual a 0. Bien. Además de eso, resulta que la función objetivo debe cambiar, porque ya no estamos hablando de que Y sub IJ de X sub I. O sea, yo no solamente necesito que la instalación I sea abierta, sino que necesito verificar que la distancia que estoy midiendo es la distancia que va de I hasta J. Es decir, aquí yo reemplazo X sub I por Y sub IJ. ¿Sí? Además de eso, un nodo solamente puede ser servido o solamente servido por una instalación. Entonces yo me aseguro que Y sub IJ, la sumatoria sobre I, es igual estrictamente a 1 para todo J. Ya con esto completaríamos el modelo. Bueno, faltaría aquí Y sub I pertenece también a 0, 1. En este caso, bueno, Y sub IJ, ¿no? Para todo I, y aquí es para todo IJ. Otro problema es el p-center problem.
¿En qué consiste este problema? Veamos, por ejemplo, esta solución que está aquí. Aquí tenemos dos instalaciones, una en este nodo, otra en este nodo, y todos estos nodos están asignados a una instalación en particular, a una de las dos. La idea de este problema es minimizar la distancia más larga que tenga que recorrer o que entre cualquiera de los nodos y el nodo al cual esté asignado, la instalación a la cual esté asignado. Entonces, en este caso, esta de aquí sería la distancia más larga a recorrer. La idea de la solución óptima de esto, es que esa distancia más larga sea lo más corta posible. Bueno, ¿cómo vamos a representar este problema con un modelo de programación entera? Entonces, la idea es la misma, se va a ubicar sobre una instalación, se puede ubicar o no. Aquí no consideramos las demandas, esto digamos que no nos interesa, no vamos a considerar las demandas. Tenemos que hay una distancia entre cada par de nodos, nodo y j. Y sub ij es igual a 1 si la instalación i sirve al nodo j, 0 de lo contrario. Además de eso, vamos a establecer una d sub max como la distancia máxima o la mayor distancia entre un nodo cualquiera y la instalación a la que está asignada. Listo. Entonces, vamos a cambiar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a minimizar? Pues vamos a minimizar D. Esto se conoce como un problema de tipo minimax. Yo quiero minimizar el máximo. ¿Sí? Entonces, esta restricción es la misma. La idea es que se van a ubicar P instalaciones. Un nodo puede servir puede servir a otro siempre y cuando en ese nodo haya una instalación. Cada nodo J se va a asignar a una única instalación. Esto es una y aquí. Pero aquí nos falta definir otra restricción. ¿Sí? Y es la restricción que define a este Dmax. Entonces, Dmax va a ser mayor o igual, ¿sí?, en cada caso, a C sub ij por Y sub ij. Es decir, siempre y cuando el nodo I sirva al nodo J, ¿sí?, para todos los posibles casos en los que haya un nodo I sirviendo al nodo J, este Dmax es mayor o igual a la distancia entre ese nodo I y ese nodo J. Esto aplica para todos los IJ. Es decir, que en principio Dmax sería igual al mayor de a la más grande de esas distancias, que es lo que en efecto queremos minimizar. Ya con eso tendríamos el problema, el modelo de ese problema. Bueno, si somos totalmente estrictos, Dmax sería mayor o igual a 0. Esto convierte este problema en un problema de programación entera mixta. Otro problema de localización de instalaciones es el problema de maximización de cobertura. ¿Sí? En este caso, tenemos un grafo con una cantidad de nodos, pero resulta que desde cada nodo, o digamos que cada nodo puede, o cada instalación puede servir solo a aquellos nodos que estén dentro de cierta distancia con respecto a esta instalación.
Por ejemplo, esta instalación ubicada aquí solamente puede servir a estos nodos que están dentro de la línea punteada. ¿Sí? Solo aquellos nodos que están dentro de esta línea punteada. Los demás obviamente quedan por fuera. Este queda por fuera, todos estos están por fuera. A estos no hay servicio dentro de esa cobertura o dentro de la cobertura que estamos especificando. En este caso del problema, nosotros no nos fijamos en, por ejemplo, no nos interesa la demanda. Entonces vamos a arreglar esto que está aquí. Y ahora también decimos que hay una D sub S que es igual a una distancia máxima de servicio. ¿Sí? Solo se sirven aquellos clientes que estén dentro de esa cobertura. Quien tenga una distancia mayor a esa, desde la instalación, pues no recibe ningún tipo de servicio. Empecemos a revisar las restricciones. Vamos a ubicar P instalaciones. Entonces, hasta ahora eso no sería. Esa significa que está bien. Para ubicar una instalación, o para que un nodo J sea asignado a un nodo I, esa instalación debe ser ubicada, cual está bien. Cada nodo J será asignado a una instalación. Aquí será asignado máximo a una instalación. Entonces, esto es menor o igual a 1, no igual a 1. Este es el primer cambio. ¿Sí? Para que un nodo J sea asignado a una instalación I, no solamente tiene que estar abierta o ser ubicada una instalación en el nodo I, sino que la distancia desde I hasta J debe estar dentro de cierto parámetro. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos indicar esto aquí en el modelo? Pues podemos decir que D sub S, que es la distancia máxima de servicio, multiplicado por X sub Y, es mayor o igual que la distancia, que Y sub IJ, ¿sí? Multiplicado por C sub IJ. Es decir, en caso tal que la instalación I sea abierta, o que sea ubicada en una instalación en el nodo I, aquí en el lado derecho, en el lado izquierdo tendremos como valor D sub S. Ahora, si la distancia desde un nodo J cualquiera a un nodo I S sub IJ y este es mayor que D sub S, entonces Y sub IJ tendría que ser igual a 0 para que esta restricción se cumpla. Si C sub IJ es menor a D sub S, Y sub IJ podría ser 1 o podría ser 0 y esta restricción se cumpliría de todas formas. Vamos a ubicar esto acá. Y de esta manera podemos representar este problema, el problema de máxima cobertura, o de maximización de la cobertura. Bueno, estas son las restricciones, ¿cierto? Falta la función objetivo. En la función objetivo no nos importa el costo, no nos importa la demanda. Lo único que nos interesa es el número de nodos que están asignados a una instalación y esto viene dado por Y sub IJ. La otra, no estamos minimizando. Aquí ya lo que hacemos es maximizar. Tal cual como está este modelo, aquí pasaría algo. Cuando C sub IJ es igual a 0. Es decir, bueno, básicamente esto va a ocurrir cuando I es igual a J. Puede que ocurra bajo otra situación. Pero en principio, si I es igual a J, se esperaría que esta distancia, el costo de ir desde I hasta J, sea igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, el valor de aquí, a pesar que X sub I sea igual a 0, Y sub IJ podría ser distinto de 0. ¿Sí? Por ejemplo, C sub IJ es igual a 0. ¿Sí? X sub Y es igual a 0. En principio, si la instalación I no se abre,
entonces ningún nodo podría ser asignado ahí. Es decir, esto tendría que ser 0. Pero si esto es 0 y este es 0, este podría ser 1. ¿Por qué? Porque 1 por 0 es igual a 0, lo cual es menor o igual a 0. Entonces, faltaría un conjunto adicional de restricciones, que sería este de aquí. Que para que el nodo J se asigne a la instalación I, pues la instalación I deba ser abierta, se debe ubicar una instalación en el nodo I. ¿Sí? Entonces, si este es 0, este no podrá ser 1, tendrá que ser 0. Y ahora sí ya tenemos el modelo totalmente completo. Ahora vamos a ver el problema de maximización de cobertura con restricción de cercanía obligatoria. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Vamos a maximizar el número de nodos que están dentro de la línea punteada. Es decir, la idea es maximizar el número de nodos que están dentro de una distancia D sub S, una distancia de servicio, con respecto al, a la instalación asignada o a la instalación más cercana. Pero, adicional a ello, necesitamos que todos los nodos estén dentro de una distancia eh, específica o dentro de una distancia determinada con respecto a cualquiera de las instalaciones, a la instalación más cercana, digamos. ¿Cómo vemos este problema en la vida real? Asumamos, por ejemplo, que se quiere distribuir las ambulancias dentro de la ciudad y nosotros decimos, una ambulancia puede ubicar, o bueno, en caso tal que haya una emergencia, necesitamos que el, el máximo número de personas en la ciudad pueda ser alcanzado por una ambulancia dentro de 10 minutos. Pero necesitamos que todas las personas en la ciudad sean alcanzadas en un tiempo de 20 minutos. ¿Sí? Entonces, además de D sub S, como definido como la distancia máxima de servicio, hay una D sub M, llamemos esa como una distancia máxima permitida. ¿Sí? En donde D sub M, pues obviamente debe ser mayor que D sub S, por lo menos mayor o igual a D sub S. Bien. Entonces, para esto nosotros necesitamos definir otra variable de decisión. Ojo, D sub S y D sub M no son variables de decisión, son parámetros. C sub IJ no es una variable de decisión, es un parámetro. Las variables de decisión que tenemos hasta ahora definidas aquí son X sub I y Y sub IJ. Vamos a definir otra variable Y sub I, J supra M, que es igual a 1 si la instalación sirve si la instalación I sirve al nodo J dentro de la distancia máxima permitida y 0 de lo contrario. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que vamos a empezar pues, por la función objetivo. La función objetivo sigue siendo la misma. La idea es que Y sub IJ sea el número, queremos maximizar la cobertura dentro de D sub S. Ahora las restricciones se ubican P instalaciones. Ahora, para que Y sub IJ sea cierto, entonces, o Y sub IJ sea igual a 1, pues debe estar dentro de la distancia D sub S. Los nodos se asignan máximo a una instalación, pero ahora tenemos un par de condiciones adicionales. Entonces, la primera es que debemos hacer que D sub M por X sub I es mayor o igual
que Y sub ij supra m por C sub ij, para todo ij. ¿Sí? Es decir, mire que se parecen, estas dos restricciones se parecen mucho, esta y esta. Pero aquí estamos, primero la variable de decisión es otra, tiene la supra m, esta es lo que me dice que está asignada dentro de esa distancia máxima permitida, ¿sí? Y que d sub m, obviamente, es la distancia máxima permitida, ¿sí? Tiene que estar en, en ese rango, ¿sí? No puede, esa sub ij no puede ser superior a d sub m. Además de eso, yo necesito que todas las instalaciones sean ubicadas. O bueno, todas las instalaciones no. Que todos los nodos sean asignados a una instalación dentro de ese rango máximo permitido. Es decir, que la sumatoria sobre i de y sub i j supra m tiene que ser igual a 1 para todo j. Todas las instalaciones tienen que ser asignadas a un... Todos los nodos, perdón, tienen que ser asignados a una instalación. Para asegurarme que, que los nodos sean asignados a la misma instalación, ya sea dentro de la instancia máxima permitida o dentro de la instancia de servicio, yo puedo hacer que y sub i j supra m sea mayor o igual a y sub i j. Esto para todo y coma j. ¿Sí? Simplemente que si la instalación j es asignado al nodo, perdón, si el nodo j es asignado a la instalación i, entonces también y sub i j supra m es igual a 1. Si no es asignado, ahí sí yo puedo o puedo no asignarlo. Bueno, y por acá tenemos que y sub i j supra m pertenece a 0,1 para todo i, j. Teniendo listo este modelo, podemos ver que al igual que en el problema de maximización de cobertura, hay un inconveniente aquí cuando el costo es igual a 0. Porque puede ocurrir que el modelo, al momento de resolver el modelo, y sub i j tome un valor de 1 cuando x sub i es igual a 0. Entonces hay que incluir un conjunto de restricciones adicionales. Vamos a mover a crear un poco de espacio aquí. Bueno, la primera restricción sería esta. ¿Sí? X sub i j solamente puede ser igual a 1 cuando x sub i es igual a 1. De lo contrario, perdón, dije x sub i j, y sub i j puede ser igual a 1 cuando x sub i es igual a 1. Si x sub i es igual a 0, y sub i j debe ser igual a 0. Bueno, ahora tenemos que la restricción, o que y sub i j supra m o super m puede ser igual a 1 solo si pues, en el nodo i pues, se ubica una instalación. Ahora sí, ya tenemos el modelo completo.